poner a Bueno, grabar. entendido. Los chicos del comité, si quieren ustedes hacer la presentación de Luciana. Habilitate el micrófono, Marilina. Ahí vamos de vuelta. Sí. Buenas tardes a todos. Justo, Luciana. Hola. Te damos la bienvenida y bueno, vamos a escuchar. Gracias por esta reunión. Bueno, gracias Marilina. Primero quiero saludar a Eugenia, agradecerle muchísimo este espacio y poder participar de esto. A Luis Herrera como presidente del comité, que también me permite poder realizar esta convocatoria, y a todos por participar y a los que a futuro me escuchen. Bueno, voy a compartir un PowerPoint que hice, pero ahí me tienen que habilitar otra vez a compartir pantalla. Amadeo, no estoy habilitada. A ver ahora, no. ¿Qué te dice? Porque yo te tengo El como que está... anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ahí va. Ahí yo estoy. A ver ahora. Ahora sí, bueno. Bueno, acá tenemos. A ver si puedo. Ahí está. Bueno, uniones convivenciales es lo que nos convoca. Elegí este tema porque me parece que es un tema, no es que esté poco estudiado en nuestro ámbito, sino al contrario, está bastante desarrollado, faltan un montón de cuestiones más, pero sí, a diferencia del código anterior, es un instituto que se incorpora a partir del nuevo código. El Código de Vélez no lo tenía regulado, no tiene regulado las uniones convivenciales. El Código de Italia tampoco lo tiene, el Código de España tampoco, y eso está relacionado quizás con una visión más conservadora de la familia. En Argentina, a partir del año 2000, empieza a haber todo un movimiento, y eso se termina de concretar con el 2015, de democratización del derecho de familia, y esto quiere decir que las familias no son bajo un sistema único, sino que va a estar más enfocado a lo que cada uno considere que es familia. Ahora, no todas las uniones convivenciales están reguladas en nuestro código, o no todas las uniones de personas están reguladas en nuestro código. Tienen características específicas y particulares. Pero partimos de qué es la unión convivencial para el Código Civil y Comercial, a partir del 2015, porque como les dije antes, no estaba regulada ni siquiera en una ley aparte. El Código, en el artículo 509, da características específicas de qué tenemos que considerar como una unión convivencial, y en este caso, para que podamos entender que una unión convivencial, y que esta unión convivencial va a tener efectos, y que los abogados podamos trabajar con esa unión, primeramente debe estar regida por el amor romántico. No es que puede ser cualquiera, no cualquier unión recepta el código. Si yo quiero vivir con mi vecina o mi vecino porque me cuesta mucho el alquiler, o porque no tengo la posibilidad de cubrir gastos y entonces me uno con mi vecina y convivo, bueno, ese tipo de unión no es una unión convivencial, y el código no la va a poder regular o receptar. En todo caso, después le buscaremos alguna figura que se adecue, pero no va a ser una unión convivencial que sí o sí está regida por el amor romántico. Sin embargo, a pesar de esto, dice, el concepto de unión convivencial es entendido como una unión basada en relaciones afectivas de carácter singular. Esto significa que el código no recepta el poliamor. O sea, todo lo que tiene que ver con el poliamor o más de dos, ya no tenemos unión convivencial. Tiene que ser pública. Hay algunos autores que esto de público, bueno,
lo discuten en algunos puntos, pero no viene al caso, pero tiene que ser pública, es decir, yo tengo que presentar a mi pareja como mi pareja, y no como nada o como un amigo. Tiene que ser pública y visible, notoria, estable. La estabilidad es sumamente importante y permanente. De dos personas, de ahí la singularidad, y que ya sean del mismo sexo o de diferente sexo. Y acá es donde también se incorpora todo lo que tiene que ver con las cuestiones de los movimientos LGTBQ y más. Que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿para qué sirve que una unión convivencial sea válida, ¿no? ¿Qué dice el Código Civil y por qué tiene que tener esta validez que el artículo anterior nos mencionaba? ¿O de qué manera tiene que tener esta validez, aparte de lo que dijo el artículo anterior? Primero, no tiene que haber ningún tipo de vínculo de parentesco, de consanguinidad en línea recta. Es decir, yo no puedo tener esto de quiero convivir bajo una unión convivencial por amor romántico con mi papá, mi abuelo y así en línea recta. Y eso es en todos los grados. Y tampoco colateral en segundo grado. Y acá voy a traer a colación un hecho que ocurrió hace poco de una pareja de hermanos que quería que se le reconozcan derechos en sus uniones convivenciales. Bueno, eso no es posible. Nosotros, yo diría que la mayoría de los juristas y los abogados no estamos de acuerdo con eso, porque hay una ley, tiene un sentido, y esa situación no es posible para el sistema jurídico. Entonces, no tiene que haber vínculo de parentesco, ya sea en línea recta, en ningún grado, o colateral en cualquiera de sus lados. Tiene que haber mayoría de edad, no tienen que estar unidos tampoco por un vínculo de filiación en línea recta. Por ejemplo, el caso de Woody Allen, no sé si se acuerdan, Woody Allen con la hijastra, que ahí luego formaron y conformaron una pareja. Bueno, acá tampoco sería posible y tampoco se la podría reconocer. Tampoco tiene que haber un impedimento de ligamen. Y esto es muy importante porque a veces pasa que la gente se casa, se olvida de hacer el divorcio o hizo un divorcio antes del 87, de la ley de Alfonsín, cuando se estableció y se decretó el divorcio en Argentina, que ese divorcio era vincular. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, no estás divorciado, estás ligado a otra persona. O bien estás casado, te separaste y no hiciste el divorcio, bueno, tampoco es posible reconocer una unión convivencial con posterioridad a esa situación. Es decir, si vos tenés un matrimonio, te separaste, te fuiste a vivir con otra persona, bueno, esa unión convivencial nueva, por más que vos le quieras otorgar algún derecho, no va a ser posible. Y el último punto, que es mantener la convivencia mínimo 2 años. Se requiere por lo menos para que exista unión convivencial, como la venimos describiendo, un mínimo de 2 años. Si no tenés una unión convivencial por menos de 2 años, bueno, no va a ser posible considerarla como tal. O por lo menos se evaluará la situación, pero el código dice que no. Siempre digo lo mismo, los abogados no podemos dar certeza y menos en derecho de familia. Pero bueno, el código pide 2 años, ¿no? Como para definir esta cuestión de la unión convivencial. Ahora, un tema no menor y que el código impone es que luego de haber efectuado este test que pide el código para verificar si esa unión convivencial es o no válida, luego el código dice, bueno, mira, tenés que dar un pasito más y sería bueno que la registres, porque esa registración, que es lo que todos pasan por esta especie de registro de uniones convivenciales que se realiza en el registro civil, estaría bueno que la registres. ¿Pero es obligatorio para que yo pueda considerar que tengo una unión convivencial? No, en realidad no, en realidad tenés que tener los
las otras condiciones que ya vimos antes, que sea estable, notoria, pública, que no haya ningún tipo de impedimento y que sea por lo menos de 2 años de antigüedad. Pero si la registras, va a tener otros efectos. Entonces, en principio no es necesario la registración solo va a servir para probarla. Es una formalidad que impone el Código Civil y Comercial, pero solamente a los fines de su prueba, no a los fines de su constitución. No es constitutiva la registración, es meramente probatoria. Cada jurisdicción tiene su propio registro de uniones convivenciales, y a su vez, no solo registramos la unión convivencial, sino que también vamos a registrar aquellos pactos que los convivientes realicen. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque no hay registro prácticamente de pactos que dirijan los términos de la unión convivencial. En Buenos Aires creo que habrá 1 o 2 pactos registrados y no más. La verdad es que esa norma no tuvo mucho éxito. Ahora vamos a ver por qué el tema de los pactos, qué es lo que rigen los pactos, pero en realidad las personas desconocen que pueden realizar pactos porque hay también una tergiversación bastante importante de la norma. Muchos consideran que porque están en unión convivencial les va a regir también el régimen de comunidad del matrimonio. Y muchos otros también se unen en convivencia pensando que no van a tener ningún derecho o ninguna obligación, sobre todo obligaciones. Bueno, nada más lejos de la realidad. Entonces, como no es necesario a los fines de la constitución de la unión convivencial este registro o registrarla, salvo para algunas cuestiones particulares, sí se puede probar por otros medios. Por ejemplo, se puede probar si te llega una factura de luz, una factura de gas, o la tarjeta de crédito te llega a ese mismo domicilio donde vos residías. Y si no tenés ese mismo domicilio en tu DNI, no pasa nada, lo podés probar con otros medios que también va a ser válido igual. Entonces, ¿para qué sirve registrar la unión convivencial? ¿De qué me sirve tener y cumplir este requisito? Que estaría bueno que todos lo conozcan y en realidad se haga. En principio, lo que va a producir es justamente que salga a la luz los pactos, ¿no? Que se publiciten estos pactos que los convivientes hacen. ¿Sobre qué? Bueno, sobre la administración y disposición de los bienes, ¿sí? Ya sea declarar cuáles son los bienes de su titularidad, por ejemplo, donaciones monetarias que hayan recibido, o también qué sistema los puede regir. Esto el código le da amplia libertad a las partes para poder negociar cómo quieren que se rija su unión convivencial. Qué puede pasar con el sueldo, o cómo invertimos determinada cosa, o cómo administramos determinada otra, o también quién se encarga de determinadas tareas. Entonces, los efectos que va a producir esta registración es que se le dé publicidad, obviamente, a los pactos. Después, se necesita tener deber de asistencia, se necesita que esté registrada para cumplir con el deber de asistencia o la contribución de gastos. En realidad, no. Fíjense que acá abajo la registración solo es a los fines de la protección de la vivienda familiar y también de poder conocer los pactos. Y estas cuestiones que tienen que ver con el deber de asistencia, los alimentos mientras convivas, ¿necesito que esté registrada? No, solamente probarla. ¿Probar qué? Bueno, una convivencia mínima por 2 años. También otro de los efectos que produce la unión convivencial, esté o no esté registrada, es que los convivientes tienen que contribuir a los gastos del sostenimiento familiar, los hijos comunes, o también aquel hijo menor de edad que conviva con uno de los convivientes. O que tenga una discapacidad, lo mismo también. Hay que contribuir a ese sostenimiento. Es decir, acá no se trata de que porque vivimos en unión convivencial no tenemos ningún efecto. El efecto va a ser justamente esta contribución, este deber de asistencia, siempre mientras convivan. Porque cuando no conviven, estos deberes ya
no surten efecto. Después, algo que también es importante tener en cuenta, que quizás muchos no lo consideren o no lo tengan presente, es la responsabilidad de ambos convivientes frente a terceros por las deudas ordinarias del hogar o de los hijos. Entonces, no importa si vos estás conviviendo, si vos tenés una deuda que nazca a partir de alguna mejora que le hayas efectuado al hogar convivencial, bueno, vas a ser tan responsable como tu conviviente. Entonces, los efectos que produce la unión convivencial van a ser estos 5 que están detallados acá, a partir de las relaciones económicas. Primero los pactos, que lo ideal es que estén registrados también para que los terceros lo conozcan. Y después, cada uno va a tener la libre administración y disposición de sus bienes y que estén bajo su titularidad. Salvo, como dije recién, aquello que esté relacionado con la vivienda familiar o los muebles incluso que estén incorporados dentro de ella. Pero en este último punto tiene que estar inscripta. Y ahí es donde vamos, donde en este punto E que habla de la protección a la vivienda familiar. Ahora, que yo conviva en una unión convivencial y tengo registrada esta unión convivencial, no significa que no tengo ninguna obligación. Como dije, hay obligaciones, pero cuando está registrada hay una obligación mayor que es justamente la protección a la vivienda familiar. Esto significa que si yo quiero vender la propiedad en la que habito con mi conviviente, voy a tener que solicitar su asentimiento para disponer de este y de sus muebles. Entonces, fíjense cómo el código acá me pone un límite. Me dice, sí, está bien, vos podés vivir en unión convivencial, vos tenés tu libre administración, tenés tu libre disposición, pero, momento, porque cuando hablamos de una vivienda familiar, va a haber un límite. Y ese límite es, primero que esté registrada, si está registrada, vas a necesitar el asentimiento. Y si no está registrada, y bueno, ahí si no está registrada, tenemos que salir los abogados a agarrar todo el combo en materia de convencionalidad y constitucionalidad que conocemos como para poder defender esa situación, ya sea medidas cautelares, si la persona sufrió alguna especie de violencia y entonces, bueno, tenemos que salir nosotros a hacer esa defensa, ¿no? Ahora, la unión convivencial puede que no perdure por siempre, y obviamente también la ley nos marca cómo se extingue, o qué hechos jurídicos van a extinguir esta unión convivencial. No cualquier hecho la va a extinguir, sino solamente los que el código dice. La unión convivencial puede extinguirse, obviamente, por la muerte, al igual que el matrimonio, también se extingue por la muerte. También puede pasar que haya ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Se acuerdan que una vez, hace bastante, un par de años atrás, un grupo de personas había tomado un velero y había ido a recorrer el Río de la Plata que nunca más aparecieron? Bueno, esas son causales de presunción de fallecimiento. Entonces, se pide una sentencia para que se declare que hay una presunción de fallecimiento dada esta situación. También se extingue por matrimonio de uno de los convivientes, es decir, que ya se separaron, o quizás cuando este conviviente tomó una nueva unión convivencial. Pero la anterior no tiene que estar registrada, porque recuerden ustedes que les dije que no tenía que haber impedimento de ligamen. Por el matrimonio de los dos. Esto genera problemas a veces, porque una cosa fue la unión convivencial y otra va a ser el matrimonio. Por mutuo acuerdo, la voluntad unilateral de alguno de los convivientes, que sea notificada fehacientemente. Y esto cuando uno concluye o cesa una unión convivencial, está bueno que lo notifique. Entonces los abogados ya sabemos con cuánto plazo contamos para realizar determinadas cosas.
y obviamente por el cese de la convivencia mantenida. Pero no cualquier cese va a extinguir esta unión convivencial. Tiene que haber voluntad. Lo que no tiene que haber en el conviviente es la voluntad de convivir. No quiero convivir más. Porque si ese cese de la convivencia se produce porque la persona viaja o está haciendo un posgrado en otro país y entonces demora varios meses, ahí no habría cese, se entendería que no hay cese. El cese tiene que estar marcado específicamente por la falta de voluntad del conviviente en querer continuar con esa unión convivencial. Y en consecuencia, cuando se extingue la unión convivencial, también se extinguen algunas de las obligaciones que dijimos recién. Es decir, se va a extinguir el deber de prestar asistencia, la contribución a los gastos. El tema de la responsabilidad depende, porque también en ese sentido las responsabilidades siempre tienen una mirada más restrictiva a la hora de realizar un planteo. Y la protección a la vivienda familiar, bueno, ahí lo que vamos a tener que hacer, lógicamente, va a ser acudir al registro donde se inscribió y indicar que cesó nuestra convivencia para evitar cualquier problema. Ahora, ¿cuáles son los efectos que produce, aparte de los que yo les dije, otros efectos que produce el cese de la unión convivencial y que son de importancia? ¿Pero por qué decimos que son de importancia? Porque son de importancia patrimonial. Entonces, todo lo que tiene que ver en familia, más allá de las cuestiones extrapatrimoniales, como régimen de comunicación y todas esas cosas, en realidad lo que nos importa son las cuestiones patrimoniales. La primera cuestión patrimonial que encontramos es la compensación económica. La compensación económica, también encontramos esta figura en el matrimonio. Pero acá nos vamos a encontrar con un problemita que el matrimonio no lo tiene. Acá puede solicitarle al conviviente que sufre, dice, un desequilibrio manifiesto, lo cual significa un empeoramiento en su situación económica cuya causa es justamente la ruptura de esa convivencia, la convivencia y su ruptura. Acá la ruptura de la unión convivencial le produce a este conviviente o ex conviviente un desequilibrio en su situación económica. Y generalmente esta compensación económica o este instituto de la compensación económica, que está extraído también del derecho comparado, Código Civil de Francia, Código Civil de España, Chile también lo tiene, Italia lo tiene. De hecho en Italia uno de los casos más importantes fue con Berlusconi y su exmujer, donde pidió una compensación exorbitante casi de 8 millones de dólares, creo, o euros. Bueno, este desequilibrio que genera la ruptura permite al conviviente o al ex conviviente más débil dentro de ese sistema poder solicitar esta compensación. No tiene nada que ver con los alimentos. La compensación económica con los alimentos son dos cuestiones absolutamente contradictorias y distintas, que requiere otra reunión. Entonces, ¿cuál sería el problema acá? El problema en la compensación para los convivientes es que se puede solicitar hasta 6 meses después del cese. Pasados esos 6 meses después del cese, ya caduca ese derecho y no se puede solicitar. Y perdió la posibilidad del conviviente. Por eso es importante que cuando exista el cese, inmediatamente acudan al abogado, para que el abogado, que sabe, pueda solicitarlo, porque si no, si pasó los 6 meses o se dejó estar, bueno, ahí vamos a tener también un problema, porque perdió el abogado también la posibilidad de hacerlo. Puede ser en una prestación única, es decir, en un solo monto de dinero, o puede ser una renta por tiempo determinado. ¿Por qué? Porque tiene una interpretación restringida a esto. No es que puede ser por tiempo indeterminado, salvo determinadas situaciones muy excepcionales, alguna incapacidad sobreviniente, en fin. O puede darse también con la cesión de un determinado bien, ¿no? O el usufructo de determinados bienes por un tiempo determinado.
Luego la atribución del uso de la vivienda, este es otro de los institutos en los cuales también se utiliza mucho porque también es posible solicitarlo debido a que, bueno, en estos convivientes quizás los dos no tengan las mismas posibilidades económicas, uno esté mejor que otro. Entonces, el ex conviviente más débil va a solicitar esa atribución de la vivienda. ¿Puede solicitarla cualquiera? Sí, en realidad cualquiera de los dos, generalmente es el más débil, pero también es preferible o es preferente aquel conviviente que tenga a su cargo el cuidado de los hijos o, como les contaba recién, que acredite la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurarse otra de manera inmediata. Esto generalmente coincide muchas veces con las mujeres que quedan al cuidado de su casa. Pero también hay hombres que han quedado, que han invertido los roles, y los hombres también pueden pedirlo. Son figuras que por ahí están más relacionadas con las mujeres, pero en realidad también el hombre puede solicitarla. Pero el código no olvida de que ahí hay una parte también que estuvo interesada, porque quizás los dos han adquirido esta propiedad y bueno, ¿cómo hacemos? Porque yo también quiero vivir en esa propiedad que es mía, el 50% es mío y quiero vivir. Nos está quedando menos de un minuto. Si cortamos y volvemos a ingresar, ¿les parece? Amadeo, no te escucho. Se corta solo igual, ¿eh? Se va a cortar solo, sí. Vuelvan a entrar al mismo vínculo, quedan Ahí 40 va. segundos. Salimos. Salimos y entramos al mismo vínculo. Exacto. Vamos. Dale.